Indudablemente reitero el agradecimiento por esta excelente ruta y tránsito en que nos han conducido tanto el doctor Arturo Rodríguez desde el contexto del ámbito de los Estados Unidos de Norteamérica y desde luego también toda esta ruta desarrollada por la doctora Eunice Rendón. Indudablemente muchas veces conocer la verdad o exponer la verdad se nos presentan complicaciones desde el contexto del humano, porque desde luego al momento en que nos situamos en nuestra realidad, en nuestro parámetro, hay ocasiones que las probabilidades o las expectativas que se nos generan no son las que esperamos, ¿no? Sin embargo, desde luego lo más importante aquí es que la información que ha fluido, la información que se nos ha compartido, los conocimientos que se nos han expuesto, indudablemente es que sean efectivos, nos permitan para dar luz, situarnos en nuestro contexto y tomar las decisiones más acertadas que correspondan en el futuro y en nuestra vida. En ese sentido yo agradezco a los dos expositores y a la expositora que me antecede por el desarrollo tan excelente del planteamiento. No me quiero extender mucho, quiero abonar un poco sobre el tema de los derechos humanos en un contexto general, iniciando y comentando desde luego que desde que Panecio de Rodas allá en el siglo II antes de Cristo empieza a desarrollar la idea y esta concepción de la dignidad humana inherente a todas las personas, desde aquel proceso, aquella fecha, ha venido evolucionando este concepto de la persona como titular de derechos, la persona como un fin en sí misma y no un medio, si bien es cierto en pequeños círculos, en pequeñas células particulares, pero la verdad es que en este proceso de humanización la tendencia ha sido a universalizar desde un contexto de la progresividad. Abono en esto porque quiero sostenerme del argumento y del concepto de dignidad como el principio, desde luego básico, que nos hace titular de derechos a todos. Indudablemente Kant desarrolla magistralmente toda esta argumentación de por qué la persona siempre tiene que ser considerado un fin en sí mismo y no un medio. Esta circunstancia desde luego que nos lleva a este concepto de dignidad que se va desarrollando durante el tiempo con grandes aportes que hizo el judaísmo, que le sumó el cristianismo y desde luego que abordaron todos los justnaturalistas y todos ya los expositores en el ámbito del derecho positivo al concepto de dignidad como la base y el sustento que hace a la persona titular de derechos. Pero si bien es cierto que esta titularidad de derechos ha avanzado en pequeños círculos, ha avanzado muchas veces en la historia a cuentagotas, decíamos, la verdad es que en un saldo general la tendencia es al reconocimiento pleno en todas partes donde se encuentre una persona como un ente titular de derechos. Y esa titularidad de derechos indudablemente se traduce también en que sea en un contexto de igualdad. Si ha sido complicado en la historia de la humanidad hablar de la persona como ente titular de derechos, porque si hiciéramos un recuento histórico, no pasaría más de 300 años hacia atrás en que pudiéramos estar hablando de instrumentos ya de una manera más generalizadora que reclaran y reconocen la titularidad de derechos en la persona. Pero la igualdad en la titularidad de los derechos es desde luego mucho más reciente en la historia de la humanidad. Es decir, 3 siglos atrás realmente es muy poco si consideramos 5000 años de historia civilizada de la humanidad. Sin embargo, ese es el contexto y esa es la realidad. Es decir, la tendencia actual indudablemente es hacia una visión integral de los derechos humanos. ¿Y esto entonces a qué nos lleva? De que hay ocasiones en que es difícil comprender por qué alguien que transgredió la ley sigue teniendo derechos, por qué alguien que cometió algún delito sigue conservando ciertos derechos y en la sociedad se llega a cuestionar y dice, es que este no tiene derechos, o aquella expresión que señalaba a alguien que decía, los derechos humanos únicamente son para los humanos
derechos. Sin embargo, sí debemos de precisar que dentro del ámbito de los derechos humanos hay que distinguir aquellos derechos que forman parte del núcleo duro y que se encuentran en el artículo, en el caso mexicano, en el artículo 29 de la Constitución, y que tienen que ver con aquellos derechos que no se pueden suprimir bajo ninguna circunstancia y que llamaríamos los derechos por condición humana, y aquellos derechos humanos que sí se pueden restringir y que llamaríamos aquellos derechos que inciden por la conducción humana, es decir, dependiendo de cómo me comporte, puede ser que se me restrinjan algunos de esos derechos. Entonces, derechos de condición y conducción hay que tener presente en este contexto. El artículo 29, indudablemente, al abordar aquellos derechos humanos de condición, los de núcleo duro, nos señala un listado importante, dentro de ellos el reconocimiento de la identidad de la persona, el reconocimiento jurídico de la personalidad, el derecho a no ser torturado, la protección de la integridad, entre otros. Es decir, son derechos que no se pueden suprimir bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, fuera de esos derechos que señala el 29, hay derechos derivados de la conducción humana, derechos que se tienen, pero producto, dependiendo de cómo nos comportemos, pueden ser restringidos. Por ejemplo, si cometemos una falta o un delito, el derecho del ámbito de la libertad, los derechos del ámbito político pueden ser restringidos por determinado tiempo. Este aspecto es muy importante a considerar, pero también tenemos que considerar, dentro de esta escala, de este mundo de los derechos, tenemos que considerar varios rangos. En primer lugar, hablaríamos de derechos humanos en sentido general por la sola condición de ser persona. Eso nos da la titularidad de derechos y nos da la igualdad de derechos en ciertos ámbitos. Pero pasaríamos luego a otro rango de escalón mayor, es decir, aquellas personas que estando en una condición de migración, en un contexto de migración, no tienen la residencia ni la ciudadanía en el país donde se localizan en ese instante. Ahí hay ciertos derechos que no se tienen, aquellos que tienen que ver con la estabilidad, con la seguridad que da la estancia o la residencia, y derechos de índole político y de ejercicio en el ámbito laboral, entre otros. Luego pasaríamos a otra estadía, que sería aquellas personas que siendo migrantes, su situación de residencia se encuentra resuelta o protegida por la ley. Ahí hay un peldaño más en el ámbito de otros derechos adicionales derivados de la propia residencia. Y la figura de los derechos plenos, que es precisamente la condición de ciudadanía, donde ahí el ser humano está en la condición de ejercicios plenos, tanto en el ámbito de ejercicio de derechos políticos, poder votar, ser votado, ser candidato, aspirar a diferentes puestos, y también desde luego derechos que tienen que ver con el ámbito pleno del ejercicio en una sociedad. La condición de ciudadanía, desde luego, es una condición de privilegio que generalmente otorgan los países a aquellas personas que son de nacimiento de ese lugar, o aquellos que ingresaron y que, cumpliendo con las leyes de migración respectivas, se les otorga ese carácter. Siempre en la historia de la humanidad ha habido restricciones y condiciones. Recordemos que, por ejemplo, en el Imperio Romano, no cualquiera podía ingresar a Roma, no tanto no porque fuera bárbaro, eso era parte, porque fuera considerado más allá de los límites del imperio, sino aquellos que vivían en la península ibérica o en la Europa central y que formaban parte del Imperio Romano. Sin embargo, ingresar a Roma en sí ya era una condición de privilegio que no cualquiera podía hacer, porque tenía que cumplir ciertas normatividades. Y así en la historia de la humanidad ha habido una serie de restricciones, y la condición de la ciudadanía es la condición de los ejercicios de derechos plenos. Sin embargo, no hay que confundir, cuando no se tiene la condición de ciudadanía o de residencia legal, eso no obsta para que se desconozcan algunos derechos o el resto de los derechos. Este aspecto es muy importante, porque muchas veces las autoridades, las policías, quieren condicionar
que el hecho de no ser de esa nacionalidad, de no ser residente o no ser ciudadano de ese país, ya tiene perdido la mayoría de los derechos. Este aspecto es muy importante, esta distinción objetiva, y que resulta muy pertinente mencionarla actualmente. El artículo 1 de la Constitución mexicana señala que en primera instancia toda persona, no distingue si es ciudadano o ciudadana o no, dice toda persona que se encuentre en territorio mexicano resulta beneficiada y acogida por la totalidad de los derechos que establece esta Constitución con las modalidades que señale la ley. Es decir, que mi condición de persona en contexto de migración no es un elemento que debe de ser considerado para que sean vulnerados en primera instancia mis derechos básicos o mis derechos de núcleo duro. ¿Cuáles podríamos señalar básicamente dentro de los derechos del núcleo duro? Desde luego el reconocimiento jurídico de mi personalidad, el derecho a no ser arrestado injustificadamente, el derecho a ser escuchado por una autoridad y que se me respete el debido proceso de la ley, el derecho a no ser torturado, el derecho a no ser incomunicado, el derecho a acceder a que el consulado del país de mi nacionalidad pueda brindarme protección y asesoría en caso de cualquier procedimiento que se me siga en el país donde me ubique actualmente, y desde luego todos los derechos que tienen que ver básicamente en un contexto de universalidad, con excepción de aquellos que tienen que ver con la residencia y con derechos derivados de la ciudadanía o propiamente derechos desde el ámbito político. Este aspecto es muy importante. Luego, otro aspecto importante que hay que considerar es que ninguna autoridad puede en primera instancia, si yo no cometo una falta de vialidad o faltas al reglamento o bando de policía y buen gobierno o cometo un delito, ninguna autoridad puede arrestarme o sobre pretexto cuestionar mi situación migratoria en primera instancia. Las autoridades policíacas de prevención o de persecución del delito únicamente pueden actuar bajo ese contexto de cuestionar mi situación migratoria cuando se haga a solicitud de una autoridad migratoria. Este aspecto es muy importante porque en México es muy común que muchas veces corporaciones policíacas preventivas cuestionen, condicionen o incluso hasta chantajeen a personas sobre su situación migratoria y el riesgo de amenazar con ponerlas a disposición de la autoridad migratoria cuando ni siquiera esta autoridad lo ha solicitado. Este aspecto desde luego es muy importante. Dentro de estos riesgos desde luego está el tema que ahorita ya señalaban quien me antecedió en la palabra, debemos de evitar el tema de la estigmatización o la criminalización de aquella persona que está en contexto de migración. Es decir, ningún caso particular o aislado de alguien que cometió un delito o una falta puede llevarnos a apartarnos de la objetividad y entonces hacer una generalización de decir es que cometen delitos, es que cometen faltas, etcétera. No, cada caso tiene que ser evaluado de manera objetiva. Ya Boecio, cuando definía a persona, que decía sustancia individual de naturaleza racional, sostenía que una característica particular de las personas es la racionalidad, es decir, el conducirse con objetividad, y en eso creo que tenemos que ser muy cuidadosos y hacer un llamado a ella, a la objetividad y a la racionalidad. Desde luego que no podemos caer en estigmatizaciones o en criminalizar. Cada caso tiene que ser analizado en lo particular, no podemos generalizar sobre un caso particular, hablar de una generalización. Creo que tenemos que evitar este contexto de la discriminación y desde luego tener muy en claro que frente al fenómeno migratorio, como personas en primera instancia está nuestra obligación humanitaria, nuestra obligación solidaria, nuestra obligación de apoyo hacia nuestros semejantes. Y en segundo piso está el tratamiento que se tiene que dar desde un contexto multinacional para atender las condiciones de fondo que generan la migración. Nosotros cumplimos en primera instancia
con la atención en primer piso, y quienes tengan, aparte el carácter de servidores públicos, cumplir adicionalmente con el mandamiento o el cargo que se esté desempeñando. Sin embargo, el tratamiento de la migración en segundo plano corresponde a los países. Aquí desde luego me uno a lo que ya se señalaba anteriormente. Sí, la crítica de que el Estado mexicano en primera instancia tuvimos una reacción como si no fuésemos un Estado de Derecho, como si no tuviésemos instituciones o leyes que establecen procedimientos y caminos para atender el fenómeno migratorio. Abrimos la frontera de par en par, de tal manera que a la fecha no tenemos ni siquiera un censo claro, objetivo de cuántas personas se encuentran. No ya situaciones más particulares referentes a la edad, talentos, capacidades, aptitudes que tenga cada quien y que permitirían de alguna manera atender de manera más objetiva el fenómeno. No lo hicimos, creo que ahí cometimos un error importante. Sin embargo, el Estado de Derecho se tiene que hacer valer. El Estado mexicano es un Estado de Derecho en primera instancia, con sus defectos, pero es un Estado de Derecho, tiene una ley, tiene instituciones para atender este fenómeno, y aquí es donde queremos hacer un llamamiento. Este fenómeno migratorio tenemos que seguirlo atendiendo a través del Estado de Derecho, por conducto y las formas y los caminos que señala la ley, y a través de las instituciones. En este sentido, quiero reconocer que al menos en Ciudad Juárez el fenómeno se está atendiendo de manera institucional, dentro del marco de la ley, de manera ordenada. Ojalá y no se nos desborde como está sucediendo en otras fronteras. Esto es muy importante por varios aspectos. En primer lugar, permite que hagamos una mejor atención a los migrantes, pero también este tratamiento ordenado nos va a evitar otra conflictividad social. ¿Cuál? Cuando el fenómeno se sale de control, empieza a afectar muchas veces a terceras personas, y la reacción natural es muchas veces la defensa, y se reacciona de manera agresiva. Se puede reaccionar criminalizando, se puede reaccionar discriminando, se puede reaccionar desde un contexto con gestos o actitudes de xenofobia o de racismo. Ese aspecto creo que tenemos que evitarlo, ser muy cuidadosos que no nos aflore, porque en el fondo, desde un contexto defensivo de la persona, ahí está dormido y se presenta una situación y puede aflorar. Quizás corremos el riesgo de que si en esta frontera aumenta más el número, se nos pueda complicar la atención a través de las instituciones. Aquí es donde tenemos que estar muy alertas para que se siga manteniendo este ejemplo. Creo que la atención que ha dado Chihuahua al fenómeno ha sido ejemplar en el contexto tanto desde lo solidario, pero también desde el contexto del tratamiento de las instituciones. Tenemos que estar alertas, tenemos que seguir atendiendo todo este planteamiento desde este aspecto, y un ejercicio importante es como este que realizamos el día de hoy, estar haciendo estos ejercicios informativos para que todas las personas, tanto nosotros como servidores públicos, la sociedad civil en general, y la información que se transmite a través de los medios, que yo agradezco profundamente a la población en general, y la información particular que a cada una de las personas que se encuentran en contexto de migración les va a servir ampliamente para poder tomar decisiones, las decisiones que consideren más pertinentes. No me quiero extender más, solamente abonar en este contexto. Tenemos que atender el fenómeno a través de la ley y dentro de las instituciones, que nada se haga fuera de ellas para seguir manteniendo un orden, para no afectar derechos de terceros, y también decirle a nuestros hermanos migrantes que desde luego hay un conjunto de derechos humanos que los protegen y que están de su lado, y hay organismos para velar que se protejan. Pero también quiero hacer una encomienda muy importante, y que la he escuchado también y nos la pronuncian en las redes sociales: el respetar la ley. Siempre es muy importante, aún en mi contexto de migrante tengo obligaciones, tengo responsabilidades, tengo derechos, pero también tengo que ser respetuoso de los derechos de los demás, para no generar también motivaciones de aquellos sectores de la población que se oponen o están en contra del contexto de migración. En eso creo que tenemos que ser
muy cuidadosos para no dar pie a provocaciones de ese tipo. Con esto cerraría. Creo que ya el ejercicio lo extendimos de manera considerable. Decirles y agradecerles desde luego la oportunidad, agradecerles su presencia, agradecer la presencia de todos los migrantes, agradecer la presencia y el apoyo del doctor Arturo Rodríguez y desde luego de Eunice Rendón por este ejercicio. Este ejercicio, en mi opinión, se debe repetir en todas las fronteras y desde luego se debió de haber hecho allá al inicio, desde que se pisaron los primeros metros del territorio mexicano, haber hecho este ejercicio. Estoy seguro que muchas personas, una vez que hubieran tenido esta información tan clara, hubieran podido tomar una decisión que a lo mejor ahorita cuestionan si tomaron la correcta en este tránsito tan enorme que implica tanto sacrificio humano y tanto sacrificio para sus seres queridos y sus personas. Que este ejercicio se siga repitiendo, que toda esta información se haga llegar y esté disponible a todas las personas. Felicidades, enhorabuena y mi agradecimiento. Creo que ha sido un ejercicio bastante provechoso y ojalá y se repita en muchos lugares y en todas aquellas partes donde se requiera. Gracias y Aldo, te regreso el uso de la palabra.